Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud. Feliz domingo, bienvenidos amigos a esta nueva entrega de Vivir en Salud, el espacio donde cuidamos de tu salud y bienestar. En la mañana de hoy estaremos abordando un tema poco frecuente, pero de gran impacto, las enfermedades raras. Gracias, amables televidentes, una vez más por estar en sintonía en su programa Vivir en Salud. Hoy con un tema poco conocido como son las enfermedades raras. Mantenga en sintonía que regresamos con ustedes luego de una breve pausa. Las enfermedades raras son condiciones crónicas y progresivas con baja prevalencia, definidas generalmente como aquellas que afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. El 80% son de origen genético, suelen manifestarse en la infancia y presentan alta complejidad, con diagnósticos tardíos y tratamientos limitados o paliativos. Vivir en Salud. Las enfermedades raras se caracterizan por su elevado número y variedad. A nivel clínico, por su diversidad de afecciones y síntomas, que no solo varían de enfermedad a enfermedad, sino que incluso pueden variar dentro de la misma patología. Esto quiere decir que la misma enfermedad puede presentarse de forma muy distinta entre dos personas afectadas. Vivir en Salud. Gracias amigos por permanecer en sintonía con nosotros en Vivir en Salud. Hoy estamos conversando sobre las enfermedades raras, enfermedades que aunque afectan a un número reducido de personas, en conjunto representan un real desafío para los pacientes, sus familias y el sistema de salud. Para conocer más sobre este tema tan importante, me acompaña la doctora Elizabeth Rodríguez. Ella es neuróloga pediatra. Doctora, sea bienvenida a Vivir en Salud. Un placer estar aquí en este espacio. Gracias. Doctora, pues para iniciar, yo sé que es un tema tal vez un poco difícil de tratar. Si podamos definir qué es exactamente una enfermedad rara, ¿qué se considera? Una enfermedad, su nombre deriva de lo poco frecuente que es. Existen alrededor de 6.000 enfermedades raras, pero es muy poco frecuente. Se presenta a nivel mundial, se estima que hay de 250 millones a 450 millones en el mundo de personas que conviven con una enfermedad rara. Wow. Y esas enfermedades raras, doctora, siempre las asociamos con la parte genética. ¿Son siempre hereditarias? Existen hereditarias que se transmiten de padres a hijos, pero también existen genéticas, que es por alguna alteración genética, alguna mutación del gen. O sea que no siempre son No hereditarias. siempre son hereditarias. Bien, doctora. ¿Y cuáles serían esas principales dificultades que atraviesan las personas con una enfermedad rara para poder llegar a tener un diagnóstico de esa enfermedad? Al ser enfermedades poco frecuentes, pues el diagnóstico se hace difícil por el desconocimiento que existe de la misma. Se puede tardar en hacer un diagnóstico de 3 hasta 10 años. Wow. Y esto se debe también a que resultan a veces costosas para la mayoría de las familias realizar los estudios o poder llegar con el profesional adecuado. ¿Y cuáles serían, doctora, esos síntomas o esas señales a los cuales los padres deberían estar atentos en sus hijos para poder hacer ese proceso de diagnóstico más corto, o sea, para llegar a un diagnóstico más temprano? La mayoría de las enfermedades raras se presentan en la primera infancia y van a presentar a los niños, generalmente presentan retraso en el desarrollo. Van perdiendo también habilidades que ya habían logrado y de esta manera pues es un ojo visor para el padre, cuando ven que el niño no logra tener los ítems adecuados en su desarrollo. ¿Y en qué consistiría, doctora, el tratamiento? Me imagino que será un equipo multidisciplinario que va a tratar estos pacientes porque son enfermedades multisistémicas en la mayoría de las veces. Sí, la mayoría de las veces son enfermedades, como usted lo dijo, multisistémicas, requieren de un equipo profesional que debe empezar desde el pediatra, neurólogo y dependiendo de los síntomas que el niño vaya presentando. Y doctora, en cuanto a la parte de tratamiento, ¿las enfermedades raras actualmente todas cuentan con cura o con tratamiento? No, lamentablemente no todas cuentan con cura. Son muy pocas las que cuentan con cura. Y el tratamiento a veces es costoso
porque son inmunomoduladores. Por ejemplo, aquí en el país no existen, por así decirlo, la mayoría de esos tratamientos. O sea que el paciente debe acudir fuera para recibir tratamiento. Debe acudir fuera del país a Qué recibir el pena, tratamiento. doctora. ¿Y de qué forma, me imagino la carga que debe ser para una familia, de qué forma podemos apoyar a esos pacientes y esa familia desde el punto de vista social, desde el punto de vista emocional, psicológico? Bueno, el diagnóstico de una enfermedad rara para una familia resulta devastador, porque son enfermedades, la mayoría progresiva, con un pronóstico reservado. Lo primero que es brindarle ayuda psicológica, emocional a esa familia para que acepten primeramente el diagnóstico y luego de ahí crear políticas públicas para poder dar ayuda a esos pacientes. Y si pudiéramos mencionar tal vez cuáles serían esas enfermedades raras más frecuentes que pueden llegar aquí a nuestro país a consulta, y que tengamos mayor número de registros. Dentro de estas se encuentra la fenilcetonuria, la galactosemia, las distrofias musculares, están también las neuromusculares, dentro de ella la atrofia muscular espinal, que de hecho hay una fundación aquí en República Dominicana de esos pacientes, hay un grupo significativo de esos pacientes que cursan con esa enfermedad. Y esas ninguna tienen solución. Sí, las atrofias musculares espinales, algunas tienen cura, pero como dije anteriormente, aquí en el país no tenemos disponibilidad de ese tratamiento. Doctora, qué penoso. ¿Cuál recomendación o qué mensaje le quisiera dejar a aquellas personas y aquellas familias que están atravesando por un proceso de una enfermedad rara y que aún todavía no tengan un diagnóstico claro? Que acudan a un profesional adecuado dentro de estos, un neurólogo pediatra, que es básicamente quien domina ese barco, para de esta manera poder identificar qué tipo de enfermedad está cursando y de esta manera ver si cuenta o no con un tratamiento y todo lo que deriva de ella. ¿Qué tiene de importancia, doctora, hacer un tamizaje neonatal una vez el niño nazca y en qué consiste? Bien, el tamizaje neonatal es una prueba que se realiza, que debe realizarse a todo recién nacido, una prueba del talón, que es como se le llama, con una gota de sangre del talón, y de esta manera se identifican algunas enfermedades raras que se presentan desde la infancia, como la fenilcetonuria, la galactosemia, las anemias falciformes, ¿Y entre otras. en qué consisten esas enfermedades? Son enfermedades raras, algunas cuentan con tratamiento o manejo específico y de esta manera se puede determinar si ya el niño viene con alguna condición de esta índole y se hace una detención precoz, que es lo que se debe hacer. Detención precoz y de ahí el abordaje se puede realizar más temprano y cambia el pronóstico y la calidad de vida de esos pacientes. Claro. Vamos a profundizar un poquito más, doctora, porque considero que es importante la parte del apoyo psicológico de las familias y el paciente. Sí, claro, eso es uno de los pilares. Se debe brindar apoyo psicológico al paciente, ayudarlo en el proceso a entender y en la evolución de ese paciente, brindarle terapias tanto al paciente como a las familias para que ellos estén preparados en cuanto a lo que van a vivir con ese paciente, en cuanto al pronóstico y el desarrollo de la enfermedad, que eso es muy importante. A veces tú le explicas a los pacientes y ellos no logran entender, siempre te preguntan lo mismo, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Se va a sanar. Se va a sanar, ¿qué va a llegar a ser? ¿Qué no va a ser? Entonces la parte de aceptación es una parte importante. Exactamente, aceptación sobre todo. Pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en la mañana de hoy y por ayudarnos a visibilizar estas enfermedades que, aunque son raras, realmente representan un desafío para quien la padece y para su familia. Un placer haber compartido contigo en este espacio y estamos a la orden. Gracias a ustedes, amigos, también por mantener la sintonía con nosotros en Vivir en Salud. Recordarles que informarse también es una forma de cuidar del bienestar. Nos vamos a la pausa. Vivir en Salud. Gracias, amables televidentes, por mantenerse en sintonía con su programa Vivir en Salud. Hoy estaremos conversando sobre una condición que afecta a millones de personas en el mundo
poco conocida como las enfermedades raras. Para esto nos acompaña la doctora María Gómez, neuróloga pediatra y actual coordinadora de la neurología pediátrica del Hospital General de la Plaza de la Salud. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación en esta ocasión. Bien, doctora, para entrar en tema, vamos a definir qué son enfermedades raras. Bueno, las enfermedades raras pueden ser definidas por la OMS o por la FDA, que varían un poco en cantidad de pacientes. La OMS la define como entre 5 por cada 10.000 personas que padecen la enfermedad y la FDA la va definiendo como aquellas que afectan menos de 200.000 personas. Hay que tomar en cuenta que son muchas enfermedades, hay algunas que tienen un bajo número de frecuencia, pero juntas y agrupadas afecta entre 200 a 450 millones de personas. Okay. Se estima que en Latinoamérica afecta aproximadamente 54 millones de personas, incluyendo niños y adultos. Ok, y en el caso de tener un paciente en sospecha de enfermedad rara, ¿cuáles son esos signos y síntomas que debemos de tomar en cuenta desde el médico de atención primaria hasta las demás especialidades y que hagan que estos pacientes sean referidos de manera oportuna a neurología? Bueno, pueden ser referidos no solamente a neurología, sino a un especialista en busca de una etiología. Dentro de los síntomas está la falta de progresión en el peso y en la talla, niños que están con asociación entre autismo con convulsiones, niños que hacen una regresión, o sea, que eran niños aparentemente sanos y empezaron a tener una regresión, a tener compromiso más de un órgano, o sea, no solamente el cerebro, sino que también afecta el corazón, que afecta el riñón, las lesiones en la piel y con compromiso neurológico, también las cardiopatías, los cánceres, no todos los cánceres son de la misma etiología y hay un grupo como el retinoblastoma que de inicio bien temprano que sí pertenecen al grupo de enfermedades raras. ¿Las enfermedades raras son exclusivas de los niños o puede haber enfermedad No, rara diagnosticada en hay un adulto? enfermedades raras que se diagnostican desde el momento del nacer y se diagnostican de adulto. El ejemplo más sencillo de la gama y presentación en cuanto a edad es la atrofia muscular espinal. Es una enfermedad hereditaria, recesiva, se hereda de mamá y papá y tiene 4 tipos de presentación. Desde el periodo neonatal, cuando nace con mucha dificultad respiratoria y mucha hipotonía, hasta el adulto por arriba de los 40 años que comienza a tener dificultad para subir escaleras. Ok, ¿y qué hace difícil identificar una enfermedad rara? Realmente son pacientes que tienen muchos síntomas, entonces consultan al oftalmólogo porque le cuesta ver, otros consultan después al psicólogo porque tienen dificultad del aprendizaje. Entonces, entre el proceso del primer síntoma que aparece hasta el momento del diagnóstico puede pasar de 1 año a 3 años. Ya cuando llegan, un ejemplo, a un especialista que ya tiene más conocimiento de enfermedades raras, un ejemplo, un paciente que tiene un autismo, y que ese paciente en los próximos 6 meses no tiene una buena evolución, que está asociado a epilepsia o que tiene compromiso a nivel de piel o hallazgos en la resonancia, ya ese paciente se diagnostica más rápido, o sea, su proceso en el diagnóstico se va cortando. El pasar de médico en médico y buscar segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta opiniones hace que se alargue el diagnóstico del paciente. Ok. Ahora mismo se ha cortado con relación a hace 10 años atrás. Ok, entonces estamos diciendo que en estas condiciones requiere de un manejo multidisciplinario y que no es solamente una condición neurológica, sino que afecta a otros órganos y por ende debería de haber más médicos. ¿Con qué cuenta el Hospital General de la Plaza de la Salud para el manejo de estos pacientes? Bueno, realmente yo estoy muy orgullosa de pertenecer a la HGPS. Yo creo que tengo la camiseta puesta, como Ujú. dicen, y realmente tenemos todos los especialistas para poder hacer el manejo. Y gracias a Dios, próximamente tenemos una incorporación de una genetista. Esto lleva a que va a tener que ser evaluado por un fisiatra, por un pediatra, por un gastro, por un endocrinólogo, por un neumólogo y que todas las personas, lo más importante de todo es que se trabaje en equipo. O sea, que si tenemos un paciente con una enfermedad rara, lo podemos dialogar con el otro colega y podemos discutir cuál es el mejor camino para llegar al diagnóstico y para el tratamiento de ese paciente. Así es. ¿Y cómo impacta a una familia el tener o saber que uno de sus hijos es diagnosticado con una enfermedad rara? Completamente devastador. Es montarse en una montaña rusa. Es realmente el momento de decírselo. Por ahí uno suele ser claro, preciso, a veces es muy doloroso,
Y lo que sí falta mucho es la contención de las familias. Así es. O sea, hay mucha falta de contención de la familia. Se le da un apoyo con psicología, se manda siempre a todos estos pacientes a que vayan a psicología, a veces van, a veces no van, y luego se le va, en las primeras citas son citas más cerca para asegurarse que el paciente ya vaya encaminado, vaya haciendo los procesos como son. Ya cuando el paciente está encaminado y está un poco más contenido, entonces uno aleja un poco las citas. Pero al inicio son bien cerca para uno asegurarse que ese paciente está contenido y que tiene el apoyo, si no tiene de la familia, por lo menos del sistema de salud. Así es. Y a nivel de República Dominicana, y una pregunta que es importante saber para la población, la seguridad social. ¿Cuenta el paciente que tiene un diagnóstico de enfermedad rara con cobertura? ¿Tienen cobertura para el tratamiento que requieren estos pacientes? Mira, en República Dominicana realmente no. Para los estudios, incluso para el diagnóstico confirmatorio, requieren ayuda porque no está dentro del catálogo de prestaciones. Sí, algunos medicamentos están dentro del catálogo, como algunos antiepilépticos, algunos aportes nutricionales básicos, pero la gran mayoría no. Y el costo es sumamente alto. Un ejemplo, los chicos que tienen atrofia muscular espinal tienen ya registro de 2 de los medicamentos que hay, pero todavía no tienen la cobertura. Entonces, esos pacientes quedan a la merced de lo que se llama la Así historia es, natural de así la es. enfermedad. Como apoyo, nosotros en la sociedad sí tenemos lo que se llama ADAPA, que es una asociación de pacientes que sí le va dando el apoyo a estos pacientes con enfermedades raras Claro, y ellos van conociendo otro paciente que tiene lo mismo. exacto. Yo siempre digo que cuando uno tiene un paciente que tiene una enfermedad rara, lo mejor es que esté en contacto con otro paciente que tiene la misma enfermedad, Sí, porque entre uno y otro se van dando consejos claro. que son del día a día, de la Sí, vida diaria, que ese a apoyo. veces uno como médico no se lo puede dar. Así es, o sea que estamos diciendo que no solamente lleva la educación del paciente cuando tiene la edad para entender la familia, pero también al medio que les rodea, cuidadores y demás Sí. dentro de este proceso. Entonces, digamos, ¿cuáles serían esas barreras que existen a nivel de República Dominicana, aparte de la que ya usted acaba de mencionar, si existen otras? ¿Y qué deberíamos estar haciendo para motivar a que algunas de estas métodos diagnósticos y tratamientos sean incluidos dentro de su cobertura Yo, para evitar, perdón, con esto, lo que es ese gasto de bolsillo que tiende en ocasiones a ser catastrófico, sobre todo cuando tenemos enfermedades como estas? yo creo que lo primero es hacer el registro. La Fundación ADAPA está haciendo lo que se llama el Registro Nacional de las Enfermedades Raras y el segundo paso es el apoyo a la ley. El año pasado fue sometida al Congreso, permutó la ley, entonces lo ideal es que se siga trabajando y sea sometida nuevamente la ley para que sea aprobada. De esta forma tenga acceso el diagnóstico, que es la primera barrera que tenemos en República Dominicana, es llegar al diagnóstico definitivo. Independientemente que no todas las enfermedades son genéticas, Así es. pero las enfermedades inmunológicas en el sistema nervioso central que entran de las raras, o sea, yo tengo una prueba que solamente me sale 120,000 pesos, me sale mucho más cara que una prueba genética. Así es. Entonces, Y esto sale del gasto de bolsillo de la de familia, la familia. o sea que Eh, impacta de verdad. y el tratamiento que llevan las enfermedades inmunológicas, aunque algunas están dentro de la cobertura, pero a veces el tiempo no da para esperar la aprobación de alto costo. Entonces los padres tienen que pagar esos tratamientos. Entonces yo creo que salud debe de empoderarse un poco más en cuanto al acceso al diagnóstico y el tratamiento de estos chicos. Entonces, como organización, como hospital, ¿verdad? De referencia nacional, nosotros contamos quizás con todos los métodos diagnósticos disponibles para estos casos, excepto aquellos que debo de enviar fuera del país, ¿no? Algunas de estas Exactamente, pruebas. pero como quiera se puede decir que contamos con Con- ella porque exacto, nosotros porque- podemos hacer todas las colecciones de muestras Exacto. y esas se envían al exterior. Entonces, sí se le da la facilidad al paciente de que se puedan tomar todas las muestras y ya es un proceso administrativo, lo que se llama del envío de muestras. Excelente, doctora. ¿Y cuál sería su recomendación final sobre enfermedades raras? ¿Qué aspectos nosotros desde la parte médica deberíamos de tomar en cuenta para hacer referimientos oportunos, pero también para esa población que identifica signos o síntomas
digamos que no son usuales en sus niños y que les debería motivar a llevarlo a una consulta Yo creo especializada. que el instinto materno es lo primero. O sea, yo tengo mamá que me dice, mi hijo tiene algo raro, que el pediatra le dijo que no, y tienen algo raro. O sea, tanto la mamá como el pediatra deben de escuchar lo que se llama el instinto materno. Cuando un padre lleva a su hijo por algo, hay que buscar cuál es la causa. Creo que el desarrollo es algo que nosotros tenemos que seguir muy de cerca, porque muchos de los trastornos del neurodesarrollo entran dentro del grupo de las enfermedades raras y es el principal inicio. Cuando a un niño le dicen que tiene una carita rara, que a quién se parece, que todo el mundo le pregunta a quién se parece, que es más chiquitico, que no va ganando de peso, pero que come mucho, que está muy flaquito, yo creo que es el momento de que empiecen a estudiarlo. Ok. Cuando se va quedando lento, tenía que sentarse, no, pero que no se sienta porque no, hay que evaluarlo. O sea, hay que tener la pauta de alarma de decir, esto es una bandera roja, esto no va de acuerdo al desarrollo. No tiene que ver que hay niños más lentos o no. Hay que estudiar a los chicos. Ok, o sea que la educación es muy importante para estas personas y para la comunidad médica en sentido general. Sí. Así que, doctora, le agradecemos su participación y habernos edificado sobre una condición rara como son las enfermedades raras, valga la redundancia, que poco conocidas a nivel de nuestro país y de nuestros medios. Así que, amigos televidentes, le invitamos a permanecer en sintonía, que en breve volvemos con el desarrollo de su programa Vivir en Salud. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido una entrega más de su programa Vivir en Salud. Antes de despedirnos, recordarles mantener el contacto con nosotros a través de nuestras redes @Plaza de la Salud. Nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima.